Una vez más deseo que Dios bendiga a cada uno, que Dios traiga paz al corazón de cada uno de sus hijos y que sea Dios siempre, ¿verdad?, proveyendo de todo lo necesario que Dios tiene o que cada uno de nosotros necesitamos en nuestras vidas y en nuestros hogares. Deseo de corazón, ¿verdad?, que Dios bendiga a cada uno. Y en esta oportunidad quiero compartirle una vez más, ¿verdad?, como lo mencionaba en la ocasión pasada, en el mensaje pasado, ¿verdad? Bendito sea Dios porque hasta el día de hoy no nos han prohibido el predicar. Todo lo contrario, gozamos de libertad, gozamos aún de un derecho, ¿verdad?, protegido bajo la Constitución, derecho al culto. Así que usar el texto donde el Señor dice, el apóstol Pedro fue quien mencionó, dijo, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, usarlo para de esa manera retener la congregación unida en este tiempo de crisis de esta pandemia del coronavirus, pues es algo fuera de contexto. A ellos les habían prohibido el predicar el evangelio, a nosotros, benditos a Dios, que no. Por este medio podemos seguir, ¿verdad?, predicando la palabra de Dios, compartiendo la palabra de Dios, y también, ¿verdad?, como familia en el hogar podemos seguir levantando ese altar de adoración a Dios, que es muy importante. En esta ocasión quiero compartirle este tema que le he titulado así, con signos de interrogación: ¿Dios se olvidó de nosotros? Quizás para muchos pareciera que Dios nos ha abandonado, pareciera que Dios nos ha olvidado, pareciera que Dios nos ha entregado nuestra suerte y que no hay mucho que hacer. La gente sigue asustada y sigue en pánico. Mas sin en cambio, hoy ya es 25 de marzo y lo que hace un par de semanas, 3 semanas atrás, vamos a ponerle un mes hacia atrás, la gente se llenó de pánico, entraron en pánico en esas compras de pánico masivas, ¿verdad? Un pánico colectivo que desafortunadamente muchos, en mi caso, yo pasaba a la tienda a hacer la compra regular y muchas veces pues me venía mejor porque eran grandes líneas de gente para entrar a la tienda. Ahora no sabía si encontraría los víveres que buscaba. Al parecer ahorita ya se empieza a relajar el asunto, ¿verdad? Y mucha gente sigue asustada, pero ya empieza a relajarse. Por cuestión de mi trabajo, estoy considerado un trabajo esencial, trabajo en limpiezas domiciliarias, pero afortunadamente y gracias a Dios puedo ayudar por medio de este trabajo a mucha gente que ya es mayor de edad, los cuales no pueden salir también de sus hogares en este tiempo y necesitan la limpieza en sus hogares, y gracias a Dios que nos da la oportunidad de hacerlo. Me puedo dar cuenta, ¿verdad?, conforme van pasando los días, y hoy, precisamente hoy 25 de marzo, quizás tenga que ver esto con, ¿verdad?, la referencia que el presidente de aquí de Estados Unidos, Donald Trump, hizo la noche de ayer, 24, cuando dijo que su anhelo y su deseo es, ¿verdad?, traer nuevamente la fuerza laboral para el 12 de abril, que es Easter. Entonces, quizás eso vino a motivar a la gente, ¿verdad?, a relajarse un poquito más, y el día de hoy pude ver ya un poco más de tráfico en el freeway, en la autopista. Pero bueno, como volvemos a retomar, la gente sigue asustada, pero hay muchas cosas que desafortunadamente es como decía mi madre, que ya por la gracia de Dios está con el Señor, ¿verdad? Y que mira que no tuvo que pasar esta pandemia, no tuvo que pasar todo esto que se está viviendo. Ella está morando con el Señor. Ella decía, ¿verdad? Ves la tormenta y no te hincas. Y mire, sí fue mucho miedo, fue mucho pánico,
pero se sigue reportando día con día en algunos lugares. La gente piensa que este tiempo de cuarentena es como tiempo de vacaciones y empiezan a reunirse, a hacer grupos, a salir en grupos y bueno, no quieren entender. Pero el punto central aquí, personalmente, creo yo que cuando Dios permite todas estas cosas es por un propósito. Y el propósito es de que como el hombre en general, no solamente la persona religiosa, aquella que va a una iglesia, aquella que tiene una religión, que dicho de paso, la religión no va a salvar a ninguno. Pero Dios lo que quiere es que el hombre en general nos arrepintamos de nuestros pecados. Y Dios permite todo esto con ese propósito, que nos demos cuenta que hemos pecado contra Dios, que nos hemos, ¿verdad? Nos hemos rebelado contra la voluntad de Dios. Y de ahí viene precisamente el título de este mensaje, así con signos de interrogación. ¿Dios se ha olvidado de nosotros? Dios no es un padre, para empezar, Dios no es un padre irresponsable que abandona a sus hijos. Dios ama a cada uno de nosotros. Ahora, tampoco le diré como un predicador muy reconocido dijo, ¿verdad? Que Dios crió al hombre porque realmente se sentía solo en este mundo tan grande y que nos necesita. La verdad es que Dios no necesita, ni a ti ni a mí, ni a ninguno. Pero somos creación de Dios y Dios nos ha creado con el propósito de que cada uno de nosotros le demos la gloria y la honra a Dios. Alabemos el nombre de Dios, busquemos el nombre de Dios. Entonces, cuando Dios permite estas cosas, es para que nosotros, para que el hombre, nos arrepintamos de nuestros pecados. Reconozcamos que somos pecadores. Reconozcamos que nada bueno hay en el corazón de cada uno de nosotros. Si bien como pastores, nuestra tarea y nuestra responsabilidad y nuestro trabajo, especialmente en tiempos de crisis, en tiempos difíciles como el que estamos viviendo, es alentar a cada uno de aquellos que están a nuestro cargo, aquellos que Dios nos ha encargado, a cada una de estas ovejas que Dios puso en nuestros cuidados. Es verdad que debemos alentarle, pero también debemos nosotros recordar a cada uno que Dios pide que todo hombre se arrepienta. Que todo hombre se arrepienta en todo lugar, eso dice la Escritura. Y quiero como referencia sacar algunos principios del pasaje bíblico, el libro de los Jueces, capítulo 6, versículos del 1 al 16, iré leyendo algunas porciones. Precisamente, fíjese, en 2 de Crónicas 7:14 dice el Señor: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. Fíjese, si mi pueblo, Dios entonces está diciendo: si mi pueblo se humillare, si mi pueblo dejare su orgullo, si mi pueblo dejare de sentirse tan vanaglorioso, y vinieran arrepentidos y humillados delante de mí, entonces, dice el Señor, primero, si oraren, si buscaren mi rostro en oración, ¿verdad? Si se arrepintieran de sus malos caminos, primer cosa, dice, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Y después sanaré su tierra. No es solamente, ¿verdad?, el que, ya hice una oracioncita y ya Dios ya con eso me va a proteger. Desafortunadamente, muchas veces el hombre no quiere entender. Y caemos en temas de religión y decimos, bueno, pobres católicos, ellos se cubren con el manto de, ¿verdad?, de María, con el manto de Jesús. Oh, manto sagrado, cúbreme. Y muchas veces hacemos mofa. Pero los creyentes cristianos hemos caído también en que me cubro con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no es para cubrirte. La sangre de Cristo, mi amado hermano, si tú eres nacido de nuevo, te lavó, te limpió
y cubrió tus pecados una vez y para siempre. Pero no es como traerla ahí como una capa que cuando ves el peligro te lo echas encima. Así que dice el Señor, y se arrepienten de sus malos caminos, se arrepienten de sus pecados. Y alguien dirá, bueno, pero es que eso es una acusación. ¿Cómo me vas a dar ánimo acusándome? No, yo no te estoy acusando. Solo te recuerdo lo que dice la palabra de Dios. Pero si hay alguien que te acusa, si es que andas en pecado, que no te acusa solamente, te redarguye, y es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios con el cual fuisteis sellados, dice el apóstol Pablo, el mismo día que aceptaste a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Pero quiero retomar esta lectura en Jueces capítulo 6, versículo 1. Solo hice esta referencia porque Dios dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. Mire, este es el pueblo de Dios. Capítulo 6, versículo 1, dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Fíjese, aquí hay un pueblo de Dios. No está diciendo que no es el pueblo de Dios. Es el mismo pueblo de Dios, aquel pueblo por el cual dice que es la niña de sus ojos, aquel pueblo escogido por Dios. Pero ¿qué hicieron este pueblo? Después de que Dios los sacó de Egipto, los acompañó y los trajo por el desierto, guardándoles, siempre protegiéndoles, sustentándolos. Se volvieron contra Dios. Se querían olvidar de Dios. Y si hay un pecado que Dios aborrece es la idolatría. Y este pueblo, fíjese, dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. ¿Por qué Dios los entregó en manos de este pueblo malvado? Porque se habían vuelto contra Dios. Ahora, de ninguna manera Dios los abandonó. Pero ¿qué sucede? El hombre, nosotros, somos tan cretinos muchas veces, y perdónenme la palabra, somos tan orgullosos que pensamos y sentimos que nos lo merecemos todo. Y a esto hay pastores o predicadores que le atizan y te dicen, saca el campeón que hay dentro de ti. Tú eres un hijo de rey, y como hijo de rey tú te lo mereces todo. No. Jesús es el hijo del Rey de Reyes, Señor de señores, y Él fue enviado a este mundo. Y Él mismo dijo que Él no había venido para que le sirvieran, sino Él vino para servir. Él vino a sufrir. Él llevó todo dolor, todo padecimiento en Él, el cual deberíamos haber llevado nosotros. Pero Él lo llevó por amor a ti y por amor a mí. Pero ahora hay muchos que se creen que se lo merecen todo. Y se han olvidado de Dios y empiezan a predicar un evangelio o una palabra que no es la de Dios, es la palabra de ellos. Entonces el mundo se ha volteado, le ha dado la espalda a Dios. Mire, como referencia quiero leerle un poco aquí también Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2. Vamos a ver, mire lo que dice Salmos capítulo 2, los primeros versículos. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Los reyes de la tierra y príncipes, presidentes de las naciones unidos, tienen sus reuniones. Y se reúnen, ¿sabe para qué? Mire lo que dice. Dice, contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El mundo entero no quiere saber de Dios. Las mismas Naciones Unidas no quieren saber de Dios. Le han dado la espalda a Dios y se les ha olvidado que dice la palabra de Dios que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Y ha sido puesta por Dios para que den gloria y honra al nombre de Dios.
Pero ellos se reúnen para echar las cuerdas, para soltarse, para quitar toda ligadura, todo aquello que les ligaba ante la palabra de Dios o a Dios mismo. Mire lo que dice el versículo 4. El que mora en los cielos, ¿quién mora en los cielos? Dios. Allí mora Dios. Mire lo que sucede. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. ¿Ve por qué vienen estas cosas? Porque hemos colmado la ira de Dios. Dios es un Padre amoroso, pero también es un Dios justo y recto. Su justicia no se parece a la justicia de los hombres. Dios no le solapa los pecados a los hombres. Su justicia se tiene que cumplir, porque si no, entonces no sería Dios. Y aquí tenemos también a un pueblo, a los hijos los hijos de Israel, una nueva generación que se habían apartado de Dios completamente. Despertaron la ira de Dios y Dios los entregó a un pueblo malvado, el cual este pueblo dice que, ¿verdad?, solamente esperaban que crecieran las cosechas del pueblo de Israel y venían y les robaban todo, les destruían todo, porque eran muchos en gran número. Dice el versículo 6, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Primer principio. Cuando estamos en crisis, cuando estamos en pandemia, cuando estamos amedrentados por un virus, cuando estamos en tribulación, primera cosa, hay que orar a Dios. Es el único que puede salvarnos de toda esta situación. ¿Por qué? Porque Él ha enviado. Y si no lo envió Él lo permitió, pero nada sucede fuera de la voluntad de Dios. Eso sí se lo aseguro categóricamente. Porque todo lo que sucede, todo está bajo la voluntad de Dios. Porque es Dios el que lo permite. Con un propósito. Tú que eres de su pueblo, tú que perteneces al pueblo de Dios, o que te dices ser cristiano, que te dices ser del pueblo de Dios, pero que vives como pagano, que te has apartado, que te has alejado, que te has olvidado de darle gloria y honra a Dios. Y no te estoy diciendo que te has olvidado solo de ir a un templo, no. Porque puedes ir a un templo, todos los servicios que haya en tu comunidad o en tu iglesia donde te reúnes, pero puedes seguir viviendo como cualquier pagano. Hay quienes levantan manos y aún profetizan, pero en su casa son unos demonios. Golpean a la esposa, golpean a los hijos, humillan a la esposa, humillan a sus hijos. Nadie les puede dar un consejo porque todos lo saben. Y todavía se atreven a decir, me habló Dios. La ira de Dios también se derrama sobre su pueblo especialmente. Porque Él quiere corregirnos. Porque Él quiere que volteemos a verlo. Porque quiere que nos volvamos de nuestro malo camino. Que nos volvamos de nuestros pecados. Pero no faltará alguien por allí, ¿verdad?, que a veces se pasa de románticos y dice, ay no, eso es muy fuerte. Dios es amor, eso dice la Biblia. Sí, usted tiene razón, Dios es amor. Y está en la Biblia, en el libro de Juan. Pero también está en la Biblia que dice que Dios al que toma por hijo, lo corrige, lo castiga, lo azota. También está en la Biblia. Porque Dios no es un padre solapador. Dios quiere que cada día, todo aquel que ha aceptado a su Hijo Jesucristo, cada día se parezca precisamente a su Hijo Jesucristo.
Continúo leyendo. Versículo 8 de Jueces 6. Vuelvo del 7. Dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Primer cosa, Dios escuchó la oración, el clamor. Ponga atención, el clamor de todo este pueblo. Cuando este pueblo vio cómo estaban viviendo, cómo Dios aparentemente se había olvidado, los había abandonado, ahora empiezan a clamar a Dios. Este es el propósito de Dios, que clamemos a Él, que le busquemos a Él. Y que no andemos creyendo que nosotros con nuestra propia fuerza, con nuestro intelecto, con nuestras quizás buenas finanzas. Mire para lo que sirven las finanzas hoy en día. En un par de semanas se fue por la borda todo. Dios lo que quiere es que no confíes ni en tus finanzas, ni en tus bienes, ni en tu intelecto, ni en tu trabajo, ni en tu compadre, ni en tu amigo, ni en tu vecino, sino que confiemos 100% en Dios. Y que nos dejemos de andar jugando al cristianito. Porque muchas de las veces solamente somos la burla. Y por eso el nombre de Dios es burlado y es blasfemado por mucha gente. Estoy seguro que más de uno ha escuchado esta frase. ¿Y eso que es cristiano? Pero el pueblo de Israel, los hijos de Israel, pueblo de Dios, cuando se vieron ahora ya en este gran problema, empezaron a clamar a Dios. Y vuelvo a repetirlo, clamar no es lo mismo que decretar, no es lo mismo que declarar, orar no es lo mismo que ordenar, orar no es lo mismo que cancelar, porque por ahí andan unos que decretan, que declaran, que cancelan y aún que reclaman, dicen ellos. No, nosotros no podemos torcerle la mano a Dios. No se deje engañar. Cuando escucha este tipo de predicadores, que yo decreto, porque yo tengo la unción y el poder que Dios me dio, está delante de un falso profeta, de un falso apóstol. Los profetas del día de hoy somos los que predicamos la palabra de Dios. No somos los que andamos adivinando el futuro. Si no, pues ahí está, o estaba Walter Mercado, entonces sería un gran profeta que según él adivinaba. No. Nosotros, Dios quiere que oremos, que clamemos a Él, que nos humillemos, que roguemos a Dios. Y eso es lo que este pueblo hizo. Continúo leyendo versículo 9. Entonces dice el Señor, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Escuche, ¿quién te lo ha dado todo? Todo eso que tienes. Solamente estoy aplicando este mensaje, este pasaje a la vida del día de hoy. Medita por un momento y date cuenta quién te lo ha dado todo. Desde la vida, las fuerzas, la inteligencia. Dicen Deuteronomios, porque yo Jehová te he dado la inteligencia para hacer las riquezas. Todo viene de Dios. Tu familia, tu empleo, tu casa, tu salud, la paz en la cual tú vives, todo es un regalo de Dios. Y Dios quiere que lo recordemos, que no lo olvidemos. Por eso le dice a este pueblo, yo los saqué de Egipto, yo los saqué de casa de servidumbre, de aquella esclavitud, yo les he dado todo, yo quité a aquellos que estaban delante de ustedes como tropezadero y yo los hice progresar. Pero ¿cómo? Contestaron ustedes. Versículo 10. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Escuche, pero no habéis obedecido a mi voz.
¿Por qué Dios entregó a este pueblo de Israel en manos de este pueblo malvado de los madianitas? ¿Por qué? ¿Porque se olvidó de ellos? No, por la desobediencia de este pueblo, porque desobedecieron a la voz de Dios. Mi amado, este es un llamado al arrepentimiento. Este es un llamado para que nosotros reconozcamos que hemos fallado y que estamos pecando delante de Dios. Y quizás usted se preguntará o usted mismo dirá, ¿y a poco tú te sientes muy libre? No, no, dijo el apóstol Pablo, de los pecadores de los cuales yo soy el primero. Yo también doblo mis rodillas delante de Dios y le pido perdón a cada día. Y busco agradar el nombre de Dios, pero lejos estoy todavía de ser aquello que el Señor quiere. Pero estoy en la brecha, estoy en la lucha. Si tú ya aceptaste a Cristo, entonces déjame decirte que tú ya entraste por la puerta estrecha. Pero no basta con eso. Ahora hay que caminar en el camino angosto. Entraste por la puerta estrecha, pero hay que caminar por el camino angosto, porque amplio y espacioso es el camino que a perdición lleva. Eso dice la Escritura, eso dice el Señor Jesucristo. Volvemos a este pasaje muy interesante. Fíjese cómo el Señor le dice, mira, yo los saqué de esa esclavitud, yo los traje por el desierto, yo los guardé, ahora yo los puse en esta tierra, yo los quité de enfrente a toda esta gente, yo les di a ustedes lo mejor, pero ustedes solamente tenían que hacer una cosa, no adorar dioses ajenos, mas sin en cambio dice, pero no habéis obedecido mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Estaba escondido el pueblo de Dios, conociendo a Dios, sabiendo que Dios, Jehová de los ejércitos, es llamado en el Antiguo Testamento, Dios poderoso por sobre todas las cosas. Nadie como Dios, nadie, escúchenlo bien, métanlo en su mente, en su corazón, nadie es más fuerte, más grande y más poderoso que Dios. Este pueblo lo sabía, pero se habían apartado de él y ahora vivían amedrentados. Ahora tenían que estar escondidos. Ahora tenían que estar encerrados en la casa por temor, no a un virus, pero temor que vinieran y le robaran toda su cosecha y los dejaran en la miseria. Si lo aplicamos a estos días que estamos viviendo, estamos, ¿verdad?, en cuarentena, no obligatoria, pero sí sugerente. Y hay mucho temor, pero vuelvo a insistir, hay mucho temor, pero poco arrepentimiento. No se quieren arrepentir. El mundo busca agradar al mundo. Y precisamente hoy escuchaba por la radio, ¿verdad?, que dicen que la música lo cura todo. Y entonces a hoy, como no se pueden tener conciertos con mucha gente allí en los anfiteatros, ¿verdad?, en las arenas, en los estadios, entonces a hoy están haciendo conciertos virtuales por internet. El diablo mueve su maquinaria para seguir teniendo embobada a toda la gente, idolatrando desde artistas, desde deportistas. Mucho cristiano que se quiere parecer al artista famoso. Mucho cristiano que se quiere parecer al futbolista famoso. Mucho cristiano que se quiere parecer al evangelista famoso. Hay muchos que dicen, yo quiero ser pastor. ¿Por qué? Oh, porque yo quiero parecerme a aquel pastor que se saca el saco y lo sacude y cae toda la gente.
O quiero parecerme a aquel evangelista, ¿verdad? Que, hace unos milagros grandísimos. Pero pocos se quieren parecer a Cristo. Porque Cristo dijo, ninguno es mayor que su maestro. Y si a mí me lo hicieron, a ustedes también. Dijo el Señor Jesucristo, mira, si alguien viene y te da en una mejilla, ponle la otra. ¿Quién quiere parecerse a Cristo? Si tu enemigo te maldice, bendícelo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Pero en estos días ni siquiera un rollo de papel le quieres dar a tu vecino. Ni siquiera a tu familiar, porque dices, ya no hay en la tienda. ¿Quién se quiere parecer a Cristo? Mis amados, medita en esto. El Señor Jesucristo dice que muchos buscan entrar por la puerta, pero que pocos son los que la encuentran. Hay muchos que piensan que están alabando a Dios porque asisten a una congregación, a una iglesia enorme, grande, donde el predicador se quita el chaleco, tumba a la gente, hace llover polvito de oro, dice que cae aceite de su Biblia. Otros por ahí reparten disque chicles benditos. Otros dicen que dan patadas milagrosas. Y la gente a toda esta sarta de mentiras le llaman que es la unción del Espíritu Santo. El Señor quiere que te arrepientas de tus pecados y que dejes de idolatrar aún a ese predicador. Dios quiere que volteemos a verlo a Él. El trabajo del pastor no es atraerte hacia nosotros, sino llevarte hacia Cristo, guiarte hacia Cristo a través de la palabra. Aquí tenemos pues a un pueblo que clamó a Dios. Dios escuchó su oración, les ha contestado, pero también les ha dicho el por qué. El por qué Dios permitió todo esto, por qué Dios nos entregó, porque dice, no habéis obedecido mi voz. La obediencia es muy importante delante de Dios. Dice el versículo 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Escuche, esforzado y valiente. Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? De ahí el título de este mensaje, Dios se ha olvidado de nosotros. Mire lo que dice Gedeón. Dios le dice, a través de su ángel, dice, varón esforzado y valiente. Pero mire cómo contesta, esto solamente es el resultado de cuando nos hemos apartado de la gracia de Dios, cuando nos hemos apartado de la voluntad de Dios, cuando nos hemos apartado a hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. No hay confianza en nosotros. No hay esa certeza de que Dios está conmigo. Mas sin en cambio, Dios dice, tú eres mi hijo y yo te voy a levantar. Quiero dejarle en claro una cosa. Las pruebas de Dios no son para destruir a sus hijos. La prueba de nuestra fe es para fortalecernos. Porque la prueba de nuestra fe produce paciencia y la paciencia es un fruto del Espíritu de Dios. Y Dios quiere que nosotros seamos fortalecidos, quiere levantarnos fuertes y quiere que seamos esos valientes para seguir en el camino de la verdad. Porque se necesita valor para decirle no al pecado, no al placer, no al enojo, no a la ira, no a la fornicación, no a la pornografía, no a las drogas, no al alcoholismo, no andar de rumba, no andar de placer en placer. Se necesita ser muy valiente. Por eso el Señor dice que debemos de ser esforzados y valientes. Pero mire la respuesta de un hermano que estaba, como decimos hoy, se había enfriado. Mire, el Señor le dice, varón esforzado y valiente, y Gedeón le respondió, Señor mío,
Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. El hombre siempre busca culpar a Dios de su desgracia. El hombre siempre busca culpar a otros de su desgracia, pero no quiere aceptar ni reconocer su pecado, mucho menos arrepentirse. Y es precisamente lo que Dios busca, que nos arrepintamos. Dios, no, de ninguna manera, yo personalmente, yo no creo este montón de profetas que ha salido en estos días, que Dios les ha hablado, que compren mucha agua, comida no perecedera, ¿verdad? Y que otro dice que es apóstol con autoridad sobre todas las naciones, y ya él ya fusiló al COVID-19, al virus, al coronavirus, desde, ¿verdad? Hace ya unas 2-3 semanas, ya lo fusiló, lo acabó, lo mató, le ordenó que se detuviera, que dejara de operar, lo mandó a su origen, ahora sí lo mató, y luego lo revivió, luego lo amarró, lo ató aquí en la tierra, y luego dice que lo amarró allá en el cielo también. Pero el caso es de que los infectados día con día siguen subiendo de número. Así que no sé, a lo mejor se le atravesó por ahí otro virus y no fue el COVID-19. Yo no creo en eso. Dios no está diciendo eso. Dios lo que está diciendo, que nuestros días se han acortado y que debemos de ordenar nuestra vida delante de Dios. Porque la venida de Cristo Jesús, la segunda venida, dice que será como ladrón que viene por la noche, cuando nadie lo espera. Por eso es necesario, por eso Dios quiere que tú y yo y todo aquel que se arrepienta y que venga a Cristo. Y que dejemos de estar culpando a los demás de todas las desgracias que nos pasan a nosotros. Que volvamos a Cristo, que honremos su nombre, que alabemos el nombre de Dios, que prediquemos su palabra de verdad. Dice en el versículo 14, y mirándole Jehová, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Una vez más, pero cuando estamos apartados de los caminos de Dios, no tenemos la confianza para acercarnos. Es más, ni escuchamos. Dios le estaba enviando, mas sin en cambio, ¿verdad? Gedeón no escuchaba. Y contesta, entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? ¿Qué no le acababa de decir que él iría con él? Dios está contigo, mi amado hermano. Escucha al Señor. He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Ay, pobrecito. Ay, hermano, es que yo leo la Biblia y no entiendo nada. Y pues que somos bien pobres, hermano. ¿Cómo iba yo a estudiar? Mi amado hermano, ven al Señor. Dice en la palabra de Dios que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Versículo 16. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. No tenga temor en su corazón si usted ya entregó su vida a Cristo. Crea en la palabra de Dios. Ahora, insisto, yo no le estoy hablando de la superfe. No, yo le estoy hablando que el poderoso es Dios y que necesitamos creer en Dios. Buscar a Dios en oración, buscar a Dios a través de la alabanza, buscar a Dios a través de la lectura de su palabra, conocer a Dios en pocas palabras. Entre más usted conozca a Dios, su fe, dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, mientras más conocemos a Dios, nuestra fe más se afirma, y aunque vengan tormentas, aunque vengan crisis, aunque vengan estos virus, nosotros estamos
estamos confiando en nuestro Dios, que es poderoso para guardarnos. Y si no, también es poderoso para sanarnos. Y si no, también Él es poderoso para guardar nuestra alma y poder estar en su presencia. El gran problema de la humanidad es que están muy enamorados de lo que ven sus ojos en este mundo. Pero el cristiano tiene que ir aprendiendo y ver con unos ojos espirituales. La Biblia dice que nuestra ciudadanía no está aquí en este mundo, sino en los cielos, en una ciudad nueva, cuyo arquitecto es Dios. Allí debemos nosotros de poner nuestra confianza. Así que todo el punto, mi amado hermano, Dios no nos ha abandonado de ninguna manera. Dios quiere que te arrepientas, que nos arrepintamos, que le alabemos, que le busquemos. Pon tu confianza en Dios. Quiero terminar leyendo esta parte de Apocalipsis capítulo 9, versículo 20. Mire lo que dice. Por eso le comenté hace rato. Al principio muchos muy asustados, con mucho pánico, pero como ahorita ya dicen, como que ya pasó la tempestad, ya se... No, como que si ya el virus nada más era de unos días. No, mi amado, esto va a seguir quién sabe por cuánto tiempo. Pero mire lo que dice Apocalipsis 9:20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas. Quizás no vamos a morir muchos de nosotros por esta plaga del coronavirus. Mire lo que dice. Ni aún así se arrepintieron. ¿Cuál es el propósito de Dios de permitir todo esto? Que nos arrepintamos. Pero muchos dicen que ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Ni dejaron, escuche bien, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Le dije al principio, el pecado que Dios más aborrece es la idolatría. No se arrepintieron. ¿Por qué Dios permitió o entregó al pueblo de Israel en manos de los madianitas? Porque Dios les había dicho que no adoraran dioses ajenos, mas sin en cambio ellos no obedecieron la palabra de Dios, que es lo mismo la idolatría. Así que, mi amado, ¿Dios se olvidó de nosotros? No, Dios está con nosotros. Y si aún estamos vivos es por la pura misericordia de Dios. Pero Dios busca darnos una lección para que nos arrepintamos. Yo te animo a que pongas tu confianza en Dios, a que le busques, a que le alabes, que le conozcas. Y que no vivas de miedo, sino que vivas confiando en Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde a tu familia, a cada uno. Pero quiero dejarte esta última invitación. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, este es el mejor tiempo para hacerlo. Entrega tu vida a Cristo. Acepta a Cristo como tu Señor y Salvador. Conócelo y sírvele. Hasta pronto.